Hola amigos, soy Pablo Rioja y estamos en una nueva edición de Fuego Político por Sintonía TV. En esta ocasión tenemos en nuestro set nada menos que al doctor Augusto Cáceres, exalcalde de la Municipalidad de San Isidro, para conversar sobre los últimos aconteceres en la política nacional, que sigue convulsa. La guerra entre el grupo Caviar y el grupo Anticaviar está a todas luces todavía en proceso. No sabemos en qué irá a terminar esto. La declaración de Jaime Villanueva viene siendo utilizada como el principal instrumento de ataque mediático, porque finalmente a nivel de investigación en la Fiscalía y en un eventual proceso penal, poco o nada van a servir sus declaraciones. Sin embargo, al mismo estilo del equipo especial Lavallato con Rafael Vela y José Domingo Pérez, nuevamente parece ser que hay una periodista, Graciela Villasís, quien tiene siempre las primicias, ¿no?, en tiempo real, y lo que declara y deja de declarar Jaime Villanueva ante el equipo especial de lucha contra la corrupción en el poder, lo sabe inmediato toda la prensa nacional. Para hablar de este y otros temas tenemos en el set al doctor Augusto Cáceres. Bienvenido, doctor. Gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Usted es un político, ha sido alcalde de un distrito muy importante como San Isidro, probablemente el distrito con mejor economía de los gobiernos locales del país. ¿Cómo observa el panorama político nacional primero? ¿Cuál es su apreciación en este momento de la política en el Perú? Muy preocupante, Pablo. Mira, la verdad es que este pandemonio que se ha formado en la Fiscalía por la gran arremetida de estos sectores que perdieron el poder justo a la salida de Zoraida Ábalos, ha visto ensombrecido algo que parecía que estaba encaminado, es decir, parecía que estaba encaminada la institucionalización del Ministerio Público, y de un momento a otro nos encontramos de que el Ministerio Público seguía siendo cotos privados de determinados grupos que han terminado por defenestrar, porque esta suspensión es casi una defenestración por lo que ha venido después, a la fiscal de la Nación, e instaurar más o menos lo que sucedía antes, ¿no? Ciertos periodistas son los que tienen las primicias en cuanto a las investigaciones, ¿no?, las carpetas fiscales, en una rifa que aparentemente tiene muy pocos sorteados y muy pocos ganadores, que nos hace recordar esas épocas en las cuales lo que decía Barata y lo que decía Odebrecht, Marcelo Odebrecht, resultaba ser más o menos la liturgia, resultaba ser el sacramento, y después nos encontramos con la triste realidad que al final estos señores no entregaron ninguna documentación, nada acerca de los argumentos. Se burlaron del país. Así es, y se llevaron la plata, vendieron Chaglia en 1.200 millones de en dólares. las narices y ante la pasividad de todo el sistema judicial peruano, y con el aplauso de la prensa, que hoy nuevamente es la que adquiere las primicias. Eso es lo triste, y definitivamente no se ha castigado a estos fiscales que son ineptos. Yo no lo digo, no los conozco a los señores, pero tú ves que tras 7 años no hay nada, y el Perú ha perdido mucho políticamente porque se ha terminado por judicializar la política. Ahora, usted menciona algo que es importante, judicialización de la política. Frente a eso, ¿cuál es su opinión que la Fiscalía establezca equipos especiales para investigar determinados casos cuando tiene fiscalías especializadas, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, por ejemplo, de lavado de activos? Es más, Rafael Vela era un fiscal superior del circuito de lavado de activos. Usted que ha sido funcionario, ¿no es hacer un paralelismo administrativo funcional? Claro, lo que hace es perpetúa el caos, ¿no? Porque habiendo fiscales especializados en determinados rubros, terminamos teniendo otros equipos fiscales especiales. Así es, lo que había antes en el Poder Judicial, los famosos jueces ad hoc. Yo me acuerdo del famoso doctor José Santos Quiquisola, un gran jurista, que fue juez ad hoc en el caso Banquero, por ejemplo, ¿no? Y esas cosas, esas prácticas se terminaron porque el caso Banquero avanzó y no terminó en casi nada, porque el Poder Judicial se dio cuenta de que ese no era el camino. En la Fiscalía, mi querido Pablo, se ha perdido el orden y se ha perdido la prevalencia. Es decir, un fiscal provincial vale lo mismo que un fiscal superior, que vale lo mismo que un fiscal supremo, le dicen lo que quieren. O sea,
Esto de aquí es en realidad esto sí es un insulto a la ciudadanía. Nosotros lo que queremos es que el Perú recupere la institucionalidad y estas peleas generadas por solo apetitos del poder, en la cual se busca que eliminar a los adversarios políticos. El día de ayer hemos visto, y lo comento porque es absolutamente público, que tanto el señor Jorge del Castillo como el señor Mauricio Mulder se han estado defendiendo en el Poder Judicial porque por los dichos de algunas personas han terminado encausados con unas carpetas que se las han ido renovando desde hace un montón de años. Es decir, cosas absolutamente interminables con el fin, pues, de desprestigiar Políticamente va un partido. Y ahí entran los medios de comunicación. Correcto. Que son los voceros de estas personas. Son la caja de resonancia. Tenemos en línea también conectado, y le pido, doctor, que nos acompañe, nada menos que al doctor Antero Flores Arauz. Él es un abogado con una trayectoria política impresionante, ha sido diputado, fue parte del Congreso que aprobó la Carta Magna del 93 y luego congresista en varias ocasiones y ministro de Estado. Bienvenido, don Antero, a Fuego Político. Encantado de saludarlos y de estar con ustedes. Don Antero, usted es un hombre trajinado políticamente. A usted no le van a dar gato por liebre. Felizmente que es solo políticamente. ¿Cuál es su apreciación de lo que viene sucediendo? Estamos en una nueva etapa de la judicialización de la política, como señala acá el doctor Cáceres. Es el retorno de los muertos vivientes que creían que estaban muertos y gozan aparentemente muy buena salud, este grupo denominado Caviar. ¿Qué está pasando con su agudeza de crítica, de análisis? ¿Puede contarnos qué viene sucediendo? Sí, hay un poco de todo, pero estamos no solamente en el Perú, estamos en un mundo muy alocado, en que muchos dicen que necesitamos políticos con sensatez. Yo diría que además de políticos con sensatez, lo que necesitamos también es psiquiatras. No puedo entender esta lucha de todos contra todos, y no solamente de personas que están quizás en política, sino de autoridades y también de instituciones. En consecuencia, lo que estamos viendo es insólito, inaudito. Yo en mis 81 años que tengo nunca lo había visto antes y esto está dañando mucho al país. No nos olvidemos, y siempre lo digo, que para que exista bienestar se necesita trabajo y para que haya trabajo se requiere inversión. Y los inversionistas, para poner su capital de riesgo, lo primero que ven es si hay tranquilidad social, si hay respeto a las leyes, si hay un clima de estabilidad, no solamente normativa y tributaria, sino también social. Y lamentablemente nada de eso se ve. En consecuencia, lo primero que va a sufrir, y ya está sufriendo, en la economía es la falta de inversiones. Y cuando hay falta de inversiones, ni hay trabajo, ni hay bienestar. Nos están sacando la mugre a todo el Perú. Y los que no estamos en esta lucha infraterna, intestina, estamos en el sándwich. Nos vienen las balas y los petardos de todo lado y está haciendo muchísimo daño al país. Por eso es que hay que hacer un llamado a la sensatez y ojalá este clima de Navidad que parece no alcanzar a los que están en estas contiendas les llegue un poco. Y el clima de un nuevo año, de nuevos propósitos, de hacerse nuevas ilusiones, ayude a destrabar este sistema y que podamos en alguna medida ponernos todos de acuerdo, cediendo posiciones, dando a veces pasos atrás, pero necesitamos realmente que haya tranquilidad en el país, que haya orden y que las instituciones funcionen de acuerdo con como fueron creados, con las disposiciones legales que la fundaron. Doctor Flores Arauz, ¿quién es el que mueve, la mano oscura que mueve la cuna, que o es una simple hoguera de vanidades la que impulsa este sector llamado Caviar a no ceder posiciones del control, por ejemplo, del Ministerio Público? Son parte de un partido político, están en todos lados y en ninguna parte al mismo tiempo. ¿Qué motiva
el control de una institución tan importante como el Ministerio Público, y que en las narices de todo, le decía hace un momento al doctor Cáceres acá presente, por ejemplo, existan equipos especiales cuando hay fiscalías especializadas que son las que deberían llevar a cabo las investigaciones que tienen a cargo estos equipos especiales, que hasta el momento no han servido para nada? Primeramente se está echando la culpa a la caviarada por todo lo que está sucediendo en el Ministerio Público y que la caviarada ha tomado el control del Ministerio Público. Yo la verdad ni lo afirmo ni lo rechazo, no lo conozco, no lo veo, no sé de dónde han sacado eso, pero en fin, está en todas las redes y está en toda ¿qué te puedo decir? En las noticias. Yo no lo puedo, no lo he corroborado, no lo sé. Lo que veo sí es un ambiente de fastidio, de enojo, de molestia de todos contra todos que nos está haciendo mucho daño. Yo no lo circunscribo al tema del Ministerio Público. También en el Ministerio Público se han hecho muchos errores y cuando realmente se sale a denunciar y a confrontar a todo tipo de autoridades, eso también lógicamente genera respuestas y estamos por eso en una lucha sin cuartel. Uno pega, el otro ataca, el otro vuelve a pegar, el otro rechaza el golpe, pero vuelve a golpear. Oigan, así no puede estar el país. Se necesita alguien que llame a la sensatez. Qué pena que ya no tengamos presidentes como don José Luis Bustamante y Rivero, ¿qué les diría Fernando Belaúnde, que pudieran llamar a la concordia y a la tranquilidad? Ni tampoco tenemos figuras señeras como un Luis Bedoya Reyes o como un Luis Alberto Sánchez Sánchez. No los tenemos. Los presidentes que aún viven o están encarcelados o están en procesos judiciales interminables, largos y complicados. En consecuencia, no veo a alguna persona con nivel que pueda llamar a la sensatez. Antes también teníamos a un cardenal como nuestro ex obispo de Lima, Juan Luis Cipriani. Hoy lamentablemente el obispo de Lima no genera penosamente, ¿qué les puedo decir?, seguimiento para hacer un llamado lógico a que la gente se pongan de acuerdo. Y el cardenal, que es obispo de Huancayo, la verdad que carece del nivel y de la simpatía generalizada para hacer un llamado de ese tipo. Estamos algo huérfanos. Hoy día, ojalá saliera alguna persona que llene ese espacio vacío y llame a la concertación, al diálogo, al ponerse de acuerdo, cediendo lógicamente posiciones y poniéndose en una posición central que a veces es la más apropiada. Doctor Cáceres, ¿usted también cree que estamos, como lo señala el doctor Flores Arauz, en un tránsito desértico, sin liderazgos claros, sin políticos de talla, de nivel, con una claridad ideológica que permita establecer un norte al país? ¿O tenemos aún esperanza o expectativa como para desanimar más la cosa? Antauro ha escrito su partido recientemente, ¿no? Sí, bueno, yo sí creo que el Perú siempre tiene una salida, ¿no? En la misma medida que habla Antero, yo creo que políticos como por ejemplo él, ¿no?, que son políticos que han marcado una trayectoria, que son políticos que han caminado en la sensatez y el sentido común, son personas a las cuales tenemos que recurrir precisamente para encontrar esa salida en este túnel oscuro en el cual nos encontramos, definitivamente. Todo ha sido un proceso que se ha ido pervirtiendo paulatina y progresivamente, pero también creo que justo hay que reconocer que hay personas que aún mantienen ese liderazgo y que a los cuales tenemos necesariamente que buscar para que nos den un derrotero al cual seguir. ¿Tiene usted, se le viene a la cabeza algún nombre o algunos nombres, sea de izquierda, de derecha, de centro, que podrían generar liderazgos a su alrededor o conglomerar grupos a su alrededor? Mire, ya mencioné a Antero, que creo que es una persona muy reconocida. Creo que también existen personas
Por ejemplo, dentro del sector empresarial está Roque Benavides, que es una persona muy centrada, muy sensata. Tenemos a nuevos personajes que han aparecido en el mundo empresarial, como por ejemplo Carlos Añaños, que me parece una persona bastante con mucho sentido común, el mismo Fernando Sillonis, el hijo de Fernando Belaúnde, don Rafael Belaúnde, muy buen amigo mío, que es otra persona muy correcta. Es decir, tenemos referentes a los cuales tenemos que buscar, llamar y conglomerar. Eso yo creo que es una de las cosas que tenemos que hacer, especialmente en estas fiestas navideñas. Don Antero, estamos en una temporada de cierre de año, viene el 2024. ¿Tendremos DINA y Congreso todo el 2024? ¿Puede existir algo que genere una ruptura de este mandato constitucional y nos veamos forzados a ir nuevamente a elecciones anticipadas? ¿Qué cree usted que puede pasar con esa experiencia que usted tiene encima? Bueno, soy pitonizo. Espero que no pase nada que nos lleve a esa situación. No hay país que haya tenido lo que nos ha pasado en los últimos años, un promedio de un presidente por año, no sé cuántos ministros y presidentes del Consejo de Ministros. Esto es una locura, es inmanejable. Si no hay cierta estabilidad no se puede manejar el país. Yo la verdad, mi querido Perú, no se lo deseo. Me gustaría que no haya ningún motivo o causa para que la señora Boluarte, con la que no tengo nada que ver, ni siquiera la conozco, continúe en ese cargo que le ha llegado como, ¿qué podríamos decir? Como maná del cielo, porque ni se lo esperaba ni estaba preparada, simplemente estaba en el lugar indicado y le cayó el tema. La ultimita, don Antero. La ultimita, don Antero. ¿Es Dina Boluarte la presidenta o realmente el presidente en funciones es Alberto Otárola? ¿Cómo lo percibe usted? Bueno, realmente es un dúo, no le quitemos tampoco la autoridad a ella, porque si le quitamos autoridad nos desbarrancamos. Es un excelente operador, me parece, Otárola, y tiene mucho sentido común. Además, siempre está buscando la transacción, el arreglo, y eso es bueno en política. En política no hay que buscar la confrontación, sino las soluciones, porque el Perú es variopinto, el Perú es de todos, no hay una homogeneidad de pensamiento. En consecuencia, siempre hay que conversar. Si bien recuerdo lo que decía don Ramiro Prealé, que conversar no es pactar, Mario Polar le agregaba, y si se pacta mucho mejor, porque no quedan las cosas en la laguna, en la estratosfera, se concretan, ¿no? Y la política es eso, buscar acuerdos, buscar soluciones. Don Antero, antes que nada, que pase una feliz Navidad, le deseo un próspero y venturoso 2024 y tenerlo siempre en nuestro programa, que evidentemente es una luz de conocimiento y experiencia que siempre es bien recibida desde esta tribuna. Muchísimas gracias, don Antero. Con mucho gusto, y a usted y a mi amigo el doctor Cáceres, lo mejor de lo mejor en esta fiesta de fin de año. De igual manera, mi querido Antero. Un abrazo. Abrazo fuerte a ambos. Gracias. Estamos en una coyuntura difícil. Dina Boluarte y el Congreso tienen poquísimo respaldo popular y una gran desaprobación. ¿Usted cree que puedan llegar hasta el 2026 volando tan bajo o puede gestarse nuevamente un movimiento de protesta que termine con ellos en... Yo creo que Dina Boluarte debería terminar su periodo. Estamos para empezar el 24 y para el 26 no falta nada. No, ya no falta nada. A fines del 25 ya deben de estar... Ya es año electoral. El 25 es año electoral. Ya deben estar los candidatos y el 25 es año electoral. O sea, en la práctica estamos hablando que este año que empieza es el último año de gobierno, fáctico de... Exactamente, sin ninguna perturbación política. El 25 empieza a ser la piñata a Boluarte. Totalmente. Entonces, Dina Boluarte tiene una excelente carta dentro de su gabinete, que últimamente la ha adquirido, que es Javier González Olaechea, el canciller de la República. Sorpresiva designación, por cierto. Sí, pero yo creo que muy buena designación. No, claro, o sea, justamente por lo bueno, sorpresivo. Sí, pero yo creo que es una muy buena designación que nos abre un panorama del futuro no tan sombrío. Yo te cuento, Pablo, mira, el último gobierno que fue de convivencia nacional fue el último gobierno
de Manuel Prado Ugarteche en Los 60. hacia finales de los años 50, Claro. ¿no? El anterior gobierno, el único gobierno que hemos tenido nosotros de un gobierno de ancha base, fue el gobierno de Nicolás de Piérola, el de 1896, 95. así es, de 95 en adelante. Entonces, y fueron buenos gobiernos. El gobierno de Piérola fue excelente. Él remedió parte de sus problemas que tuvo en el gobierno con la guerra con Chile. Y mira tú, yo también veo esta arremetida política de los sectores llamados caviares, progresistas, estos sectores que son mucho más totalitarios que los sectores marxistas, porque ellos se creen superiores intelectual y moralmente sobre el resto. Lo ha definido correctamente, ¿no? El caviar siempre está por encima del bien y el mal. Sí, ellos nos creen a nosotros que somos prácticamente unos ignorantes y analfabetos. Ellos creen que tener la razón. Por eso que son más dictatoriales y más totalitarios Y que por cualquier eso otro. es que los candidatos caviares nunca logran obtener un porcentaje importante. Exacto. Entonces, ¿qué les ha molestado a esto? A estas personas. Es este gobierno de convivencia. Dina Boluarte nace de un pacto no escrito entre el Ejecutivo y el Congreso. Y en el Congreso se han sentado a conversar, como dice Patricia Chirinos, perro, gato, pericote, mono. Claro, en el Congreso, por ejemplo, va a quedar para la posteridad que se puso de acuerdo la izquierda radical de Perú Libre con el fujimorismo, que es la derecha populista de este país, y sacaron un nuevo TC. Y sacaron un TC caviar. Y ahora ese TC lo llamaron el TC fujicerronista, ¿no? Por eso mismo que estos sectores han entrado absolutamente en desesperación y han puesto a esta Junta Nacional de Justicia en contra para desprestigiar, o sea, la intención de ellos es desprestigiar a este gobierno, desprestigiar a esta convivencia que se vive, que es saludable, Pablo. Esta convivencia es saludable porque se han sentado a conversar el señor Cerrón con los señores del fujimorismo, y estoy hablando en el Congreso, para lograr cosas buenas y algunas otras no tan buenas. Ojo, también hay sus fallas, pero por lo menos hay una concertación que nos tenía a nosotros más o menos en un compás funcional. de espera. Exactamente, esperando. ¿Por qué? Porque la recesión económica es parte, y por supuesto que lo tenemos absolutamente claro, de esta inopia política en la que vivimos. Es decir, mientras que no hayan consideraciones políticas que le hagan a los inversores el piso parejo, hay que hacer aplanar otra vez la cancha. Tenemos ya con nosotros conectados al especialista, al analista político Alan Rivera. Él es peruano, radicado muchos años en Estados Unidos, pero tiene la capacidad de sintetizar la política peruana como si estuviera todos los días por Lima. Alan, bienvenido después de mucho tiempo a Fuego Político. Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por allá? Acá estamos con 70 grados, que no es mucho para Miami, así que el clima está fresco y uno se puede poner algo encima, ¿no? Qué bueno, Alan. Estamos con el doctor Sí. Augusto Cáceres, exalcalde de San Isidro, quien nos está acompañando esta mañana para analizar, y ahora te sumas tú al panel, la coyuntura política peruana. Evidentemente ha sido un mes bastante movido, cayó la fiscal de la Nación, reemplazada por el doctor Villena. Lo más objetivo posible, dicen, es la pugna del grupo Caviar con el grupo Anticaviar. El gobierno nacional termina con un respaldo popular por los suelos, igual que el Congreso, y la economía está declarada oficialmente con recesión, y después de fiestas el norte va a recibir el fenómeno del Niño. Dios quiera que no sea como ha sido en otras ocasiones, que sea lo más leve y moderado, pero lo cierto es que no está la infraestructura lista para soportar. ¿Cómo ves el Perú desde Miami? Bueno, mira, yo sé perfectamente todo lo que ocurre en Perú. Sigo todos los días los programas más importantes, como el tuyo, por ejemplo, yo lo veo siempre. Veo los periódicos, leo y escucho las entrevistas, veo cómo está la economía, sobre todo ahora que estoy más dedicado al tema financiero, y verdaderamente lo primero que tengo que decir es que la recesión que se ha iniciado en el Perú y la caída del crecimiento es producto sencillamente de malos gobiernos que comenzaron con Ollanta Humala.
y de ahí han ido viniendo una serie de gobiernos que han sido dominados por lo que llamamos nosotros los caviares, que es una izquierda chic, le dicen aquí, ¿no? Y que sin haber sido elegidos tienen muchísimo poder dentro del aparato del Estado peruano porque comenzaron a ocupar espacios importantes desde el gobierno de Paniagua, el gobierno transitorio de Paniagua, y continuaron con Toledo. En el gobierno nuestro del APRA no se les llegó a poner en su lugar y continuaron creciendo hasta que llegó Ollantumala y pues ese fue un gobierno absolutamente dominado por los caviares y vivimos en lo que yo llamo una dictadura caviar. Esto es una dictadura caviar. Ellos no son demócratas, para comenzar, lo primero que hay que decir, son autoritarios. Ellos quieren que sus ideas sean las únicas que predominen y prevalezcan, sus planes sean los únicos que predominen y prevalezcan, su gente sea la única que predomine y prevalezca. Todos los demás son corruptos, todos los demás son malos, ellos son los correctos, los intelectuales, los inteligentes, los que siempre tienen la razón. Esa es la imagen que se han hecho con esa narrativa. Y la dictadura caviar ha logrado ocupar espacios de poder político que evitan que haya un equilibrio de poderes. Ahora atacan al Congreso porque no tienen dominio sobre el Congreso, pero si lo tuvieran no atacarían al Congreso como lo hacen, generalizando a la institución. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia, que ellos destruyen la institucionalidad democrática, porque si no la pueden dominar, si no pueden estar ocupando todas las instancias, y te voy a decir, por ejemplo, el Poder Electoral, OMPE, RENIEC, Jurado Nacional de Elecciones, ellos tienen el control. En el Poder Judicial, ellos tienen el control del Ministerio Público. Acaban de sacar a la fiscal de la Nación porque tocó los intereses de Graña y de Odebrecht y son realmente los amos de los caviares en términos financieros y le dijeron, bueno, tienen que sacar a esa fiscal. ¿Por qué? Porque Graña iba a perder sus privilegios de colaborador eficaz y puede estar viviendo tranquilamente en España. Los del Club de la Construcción iban a perder sus privilegios, se les iba a caer el tinglado que hicieron contra Alan García al darle privilegios a dos delincuentes mafiosos que acusaron a Alan García de recibir sobornos y se les iba a caer también todo lo del Club de la Construcción. Entonces, por eso atacaron a la fiscal de la Nación, porque perdieron esa instancia, perdieron el Tribunal Constitucional, perdieron la Defensoría del Pueblo, perdieron la SUNEDU. Entonces ellos están reaccionando ante la pérdida de poder. Ellos tienen y habían perdido la Fiscalía de la Nación. Claro, habían perdido la Fiscalía de la Nación, pero fíjate cuando reaccionan con una ferocidad tremenda, es cuando tocan a Belabarba y a Juan Domingo Pérez. Que era el que seguía, ¿no es cierto? Claro, porque a Patricia Benavides la empiezan a acusar desde que entró, desde el primer día, empezaron con su campaña. Como ella adquiere mucha popularidad al capturar, al meter preso a Pedro Castillo, el protosenderista, que los caviares, que se le colaron entre las piernas a los caviares porque no era su plan que entre Castillo. No era su candidato. Que pasó a la eso que claro, el candidato era Forsyth, que nunca despegó, luego el candidato era Guzmán, Forsyth, que fue un desastre. Mendoza, claro. Y recuerdo mucho tú también debes recordar, la primera plana del diario El Comercio, poniendo en primer lugar a Johnny Lescano, que proponía a un miembro connotado del clan del Comercio como premier y diciendo, lo único seguro es que Lescano va a la segunda vuelta y la semana siguiente Lescano quedó sexto o séptimo, ¿no? Sí, Exacto, recuerdo. O sea, lo que hicieron fue, lo que pasa es que ellos no dominan el tema electoral en mesa, ¿ok? Los caviares como son high level, ¿no? No les gusta ensuciarse los zapatos, como decimos en el Perú. Exacto. No dominan el trabajo de campo, por ejemplo, ¿no? Que nosotros en el APRA dominamos muy bien, lo que es control de voto en mesa. Y lo que pasó fue que como SUTEP, que está súper bien organizado, apoyó a Pedro Castillo, ellos lograron meter no solamente a Pedro Castillo, sino metieron a Keiko Fujimori, que tampoco debía haber estado ahí. Quedó para muchos la duda, ¿no? Claro, le hicieron fraude en mesa a Porqui, a López Aliaga. Sí lo recuerdo. Y pusieron el único escenario en el que podía ganar Pedro Castillo, que era contra Keiko Fujimori. Y los caviares ayudaron, y ya poniéndose no solamente en posición caviar, sino en la postura que todos conocimos como los cojudignos,
¿no? Argumentando lo inargumentable, e hicieron ganar a Pedro Castillo porque ellos decían, bueno, pues nosotros podemos seguir manteniendo nuestras Tienes cuotas de razón, poder. ahorita has hecho recordar ese término, pues, cojudigno. Estoy acá con el doctor Augusto Cáceres. ¿Qué le pasó al país? O sea, de pronto teníamos, doctor, cabe señalar, eran los cojudignos, ¿no? Una nueva especie que antepone la dignidad, decía, ¿no?, frente al sentido común. ¿Cómo definimos esta nueva versión de votante, ¿no? Bueno, yo creo que el fenómeno de la elección del 2021, tuvo que ver mucho con el COVID, ¿no? Un poco fue una elección absolutamente atípica, casi no hubo campaña, y resulta que el sector más retrógrado de la izquierda peruana, que apoyaba a Pedro Castillo y a Cerrón y a Perú Libre. Recordemos que en ese tiempo Perú Libre representaba a la izquierda provinciana, pero una izquierda absolutamente radical. Hoy día ya el radicalismo se quedó atrás, y en ese momento el electorado estaba absolutamente confundido, ¿no? Los social confusos, que en algún momento se les llamó, que después fueron los cojudignos, ¿no? Pero en general el electorado peruano tiene una complicación a la hora de ir al voto. Desde el año 2000 a la fecha, cada vez que hemos ido a votar, hemos empezado. En el año 2001 teníamos 8 partidos. En el año 2021 teníamos 20 partidos. Y probablemente en el 2026 vamos a tener 30 partidos. Entonces, en un país con serios problemas educativos, tenemos además 75% de informalidad, tenemos además una dispersión del voto en donde te hacen votar por 30 personas, estos posibles outsiders absolutamente negados de una capacidad política y absolutamente negados para ser después presidentes, como fue Pedro Castillo, se impusieron. Y si ahí le sumamos el famoso antifujimorismo, que es una creación de estos sectores como progresistas, lo fue hace 50 años, ¿no?, el antiaprismo, entonces por el todo eso fue una conjunción para que el 21, que esperemos no se repita el 26, por eso que es muy preocupante que lleguemos al 26 con 30 partidos y con casi ningún líder visible de lo que significan los sectores democráticos, cualquiera sea su origen, para que tengamos algún fascista, ¿no?, como es el señor Antauro, que es un fascista que quiere fusilar a todo el mundo, quiere ir a matar al rey de España, o sea, un psicópata fascista que pueda también terminar siendo presidente de la República. Es un gravísimo, pero una gravísima posibilidad, infortunadamente. Por eso es que la unión y la conversación de los sectores demócratas es imprescindible. Alan, estamos ante un escenario, como presenta el doctor Cáceres, que podría permitir la elección de alguien todavía más peligroso que un Pedro Castillo, que felizmente era un personaje que, más allá de su discurso sindicalero, no tenía ninguna, ¿cómo decirlo?, ninguna aspiración totalitaria. Quería el poder, pero ni lo entendía, nos quedó claro, ¿no? Le gustaba las mieles del poder, rapidísimo lo aprendió, pero no era pues un Vladimir Cerrón, un tipo políticamente muy preparado y que fue el que le estructuró el pase a la segunda vuelta con las bases de Perú Libre en el sur del país. Entonces, estamos frente a un escenario complejo el 2026, y más aún, te cierro la pregunta con esto: ¿cómo ves tú la posibilidad de que partidos históricos como el Partido Aprista Peruano, que ya recuperó inscripción, o como el PPC, que creo que también ha logrado reinscribirse, y Acción Popular, que viene de hacer una gestión terrible en el legislativo, puedan tener capacidad de reciclarse electoralmente para el 2026? Mira, en primer lugar, yo quiero señalar un término con el cual no estoy de acuerdo, que es el término que se usa en Perú de informalidad para catalogar al 75 o casi 80% de la economía nacional, que no está sometida a la burocracia torpe del Estado peruano.
del Estado peruano mercantilista, vamos a llamarlo así, ¿no? Mercantilista. Esa no es informalidad, es una economía popular. No puede existir 75% de informalidad. Nosotros somos un país donde hay una economía que se ha tenido que salir de los parámetros de la hiperburocracia amañada del Estado peruano para favorecer solamente a cierto grupo de poder, para caminar por un lindero que es la economía popular, en donde está metido no solamente los microempresarios, sino los pequeños y medianos empresarios también, porque hay una serie de vericuetos pseudolegalistas que pone el Estado peruano que entorpecen la capacidad de crecimiento del empresario peruano, del emprendedor peruano. Eso para hacer una acotación. A mi criterio se llama economía popular y es el Estado el que tiene que cambiar para que la mayoría de peruanos puedan ingresar en un nivel superior de adecuación a la economía nacional. Pero el Estado tiene que cambiar sus reglas. Por ejemplo, voy a decir algo que va a sonar conflictivo, pero, y esto lo estoy proponiendo dentro del APRA, por ejemplo, el IGB tiene que bajar al 10%, no puede ser 18%, porque si es 18%, todo el mundo evade el IGB, pues. Alan. Entonces, si es 10%, que es razonable, vamos a irnos a términos más razonables. Pero quiero ir al punto. Permíteme, y disculpa no te la preocupes. digresión. El tema es interesante y acá que producción me está tomando nota para conversarlo porque hay varias aristas de esa informalidad. Yo soy de los que cree que el problema no es el tributario, por ejemplo, sí lo es, y es donde se suele ver más rápido en el tema laboral. En un país donde el emprendedor no puede estar en su propia planilla, significa que nuestra legislación laboral no sirve. Está mal. Y no sirve porque es costosa, ¿no? Entonces, Exacto. pero ya apuntamos tema para una próxima entrevista. Eso se llama, mira, tenemos que oponer a un Estado estúpido, como es el Estado peruano, que es un Estado estúpido, perdón la palabra, pero es la verdad. A ese Estado estúpido le tenemos que oponer lo que es opuesto a lo estúpido, que sería lo inteligente, ¿no es cierto? Entonces, es lo que yo estoy proponiendo dentro del APRA, ¿no? Vamos a plantear un Estado inteligente y un Estado estratega, un Estado que entienda la economía popular, que se adecue a la economía popular y logre que la economía popular forme parte de un todo para juntos sacar adelante al país. Pero ese es un tema del cual no estamos hablando hoy, simplemente es una digresión. Pero quiero hablar de los escenarios de los que habló el doctor que está con nosotros, el doctor Cáceres. Los caviares han creado esos escenarios en los cuales hay 21 partidos y van a haber 30. ¿Por qué? Porque ellos son especialistas en crear psicosociales basados en la teoría del caos controlado. La teoría del caos controlado es bastante simple. Es la aproximación teórica a un refrán popular: a río revuelto ganancia de pescadores, ¿cierto? En río revuelto ganan los pescadores que saben dónde están las cosas. Pero cuando se crea ese caos controlado, que es la manipulación, una de las formas de manipulación caviar es generar muchos escenarios de caos. Por ejemplo, ahora ya crearon el tema de Patricia Benavides, después vuelve a salir la SUNEDO, después vuelve a salir el Tribunal Constitucional, se quejan de todo, atacan al Congreso, otro escenario más, después están sacando otro escenario que es el COVID, otra vez, ¿no? Ayer empezó a salir en radioprogramas, que es una radio que le pertenece a la corriente caviar, junto con El Comercio, junto con Perú 21, todo eso es propiedad del mismo consorcio con la República, ¿no? Y empiezan a generar escenarios de caos. Se llama caos controlado, ¿por qué? Porque ellos generan el escenario caótico dentro de la política y la economía, y ellos siempre van a salir con una solución, entre comillas, y la solución, paradójicamente, solo la pueden tener ellos, ¿no? Entonces, lo que vivimos es una dictadura caviar que genera escenarios de caos controlado, que genera narrativas específicas para convencer a la población de determinadas cosas, para mantener el poder. Paradójicamente, los caviares son un movimiento político que no tiene un determinado partido, pero todos coincidentemente actúan de la misma manera. Por ejemplo, hay que atacar a Patricia Benavides, y ahí tienes a este pseudo periodista que se llama Martín Cifuentes, claro, puede ser, desde España, junto con este chico Cisneros, junto con Josefina Townsend, Rosa María Palacios,
Juan Carlos Tafur, y todos empiezan a atacar de la misma manera y exactamente con el mismo discurso, ¿no? Entonces ellos son los políticamente correctos y los demás no lo somos. Y tiene razón el doctor Cáceres cuando dice que los demócratas de verdad nos tenemos que unir para sacar adelante el país, para que haya realmente equilibrio de poderes. En este momento no hay equilibrio de poderes. Ellos tienen el poder ejecutivo, tienen el poder judicial, tienen el control de la otra vez, de la Fiscalía de la Nación, que es un misil político. Ellos lo utilizan, judicializan la política y lo utilizan para atacar enemigos políticos, los que ellos consideran peligrosos, como por ejemplo el doctor Hernán Garrido Leca, al cual ahora están acusando falsamente de haber sido asesor de Patricia Benavides y entonces haber coordinado con la Junta Nacional de Justicia, como si no fuera la Junta Nacional de Justicia la que eligió como juez suprema a Patricia Benavides, ¿no? O sea, es la esquizofrenia. Eso es curioso, total, ¿no? O sea, Garrido Leca ha influido sobre la JNJ para la elección de Patricia Benavides, pero el culpable es Garrido Leca y Patricia Benavides, pero no el instrumento que es la JNJ, que son los únicos que pueden además nombrarla, ¿no? O sea, no, y al final por unanimidad, ¿no? En un solo día se echan abajo a Patricia Benavides, por unanimidad, ¿no? Todos los 7 jueces de la Junta Nacional de Justicia, Vizcarrista y Caviar, ¿no? Entonces estamos ante una guerra contra la dictadura Caviar y la ciudadanía tiene que darse cuenta de esto. Y el punto principal es que los caviares son enemigos del Perú. Los caviares son los principales enemigos del Perú. Son una dictadura política y cultural y son una organización criminal porque ellos no les importa que el Perú empiece a caer en recesión, que la gente no tenga trabajo, que la economía del Perú esté absolutamente no solo recesada, sino en caída libre. Y entonces todo lo que habíamos avanzado hasta el 2011, donde teníamos un crecimiento en los últimos 5 años en el segundo gobierno del APRA, de Alan García, 7% en promedio, nos hemos ido hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Solamente hay que ver las cifras de la economía nacional. Entonces estamos ante una situación en la cual la población tiene que estar muy concentrada en determinar dónde está la trampa Caviar, dónde está el escenario de caos controlados que ellos generan, dónde está la narrativa Caviar que inventan acusaciones que no prueban nunca las prueban y mantienen a la gente, a sus enemigos políticos atacados por los brazos armados judiciales que ellos han logrado dominar. Entonces, esa es la realidad que vive el Perú y esa es la realidad que nosotros, los peruanos, podemos cambiar haciendo un análisis un poquito más profundo de lo que se puede ver en los titulares de la prensa caviar, ¿no? Alan, muchísimas gracias, te agradezco tu intervención en Fuego Político. Queda pendiente un próximo programa donde podamos hablar ampliamente de lo que hoy quedó en el tintero y desearte... Del Estado inteligente y el Estado estratega. Correcto. Y queda nada más que agradecerte tu presencia en Fuego Político, desearte una feliz Navidad, un 2024 espectacular para ti y los tuyos y estar nuevamente juntos en Fuego Político el próximo año. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, feliz Navidad también para todos ustedes, con todo mi cariño. Y decirte que en febrero estaré en Perú porque vamos a presentar el segundo tomo de la serie ¿Qué es el aprismo en el siglo XXI? El libro azul lo vamos a presentar el 1 de febrero en Lima. Desde ya el compromiso para hacerte una entrevista en el set y hablar en esa entrevista solamente del libro. Estoy seguro que será una edición muy interesante de Fuego Político. Gracias, Alan. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Doctor Augusto Cáceres. Alan Rivera desde lejos tiene una visión muy contundente respecto a los caviares. Es de todo lo que él ha dicho, son el instrumento de estos grupos de poder que cuando no les gusta algo, alguna autoridad, alguna decisión política, mueven la fiscalía, mueven el poder judicial y desestabilizan el país. ¿Usted cree que eso sucede o de repente es una percepción, digamos, algo política de nuestro buen amigo Alan? No, yo creo que hay personas, hay personajes, hay grupos interesados que quieren utilizar a los instrumentos del poder en su beneficio personal.
y estos grupos interesados son más o menos, como lo querramos llamar, progres, Haya de la Torre los llamaba rabanitos, ¿no? Que son rojos por fuera pero blancos por dentro. Blancos por dentro, ¿no? correcto. O sea, el nombre es de... Hoy en día tenemos los caviares, después otros dicen que son los hueveras. En realidad el nombre viene a ser irrelevante, pero son grupos que sí se creen, como lo comenté antes, intelectualmente superiores. Sí, queda claro, ¿no? o sea, ahí lo definió, intelectual y moralmente superiores. Exactamente, o sea, tú no vales nada, tú no puedes opinar, porque además tú estás encausado tienes un proceso, te están investigando, que ellos han propiciado esa investigación para descalificar a sus contrincantes. Y si no lo tienes, te toman el nombre para generar. Para tenerlo. Entonces, son esos grupos que son muy totalitarios, ¿no? Pues el pensamiento único, más totalitarios que los marxistas, y entonces estas personas le están haciendo mucho daño al país. Y por eso es que nosotros tenemos que, los demócratas, que creemos que verdaderamente el Perú necesita la reinstitucionalización, que necesitamos, por ejemplo, cambiar las reglas de juego para que el jurado, la Junta Nacional de Justicia, como otros organismos, no estén elegidos por personas que no están elegidos por la representación popular. Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la Junta Nacional de Justicia y en otros organismos, que ahora se creen que tienen, están dentro de los poderes del Estado, que no lo son, ni el Poder Legislativo ni el Poder Ejecutivo propongan y nombren a quienes integran la Junta Nacional de Justicia? Por eso es que estas personas se creen que tienen la capacidad. Entonces, sí, esto debería reformarse, porque en otros países democráticos, las juntas, como le querramos llamar, los consejos de la magistratura... Son cargos de elección indirecta, exactamente, aunque sea, ¿no? En donde el poder político, por el poder legislativo, por el poder ejecutivo y también el poder judicial, son los que intervienen en... Y acá debería dejarse, en mi opinión, pues debería haber representación del Ejecutivo, el Legislativo, representación de los colegios de abogados, representación de la Junta de Fiscales Supremos, de la Junta de Jueces Supremos. Entonces, eso facilitaría, creo yo, que sea un grupo el que tome el control, ¿no? Y que sepan... Evitaría, disculpe, mi querido Pablo, que son fiscalizados y pueden ser separados por los poderes, los únicos dos poderes del Estado que son elegidos por el pueblo, que son el Ejecutivo en menor medida y el Legislativo en mayor medida. Solo para culminar, mi querido Pablo, yo sí quiero discrepar con el término que la economía popular, como le querramos llamar, ya sea economía popular, economía informal, es lo que sostiene al Perú. Nos tiene en una situación de subsistencia. El Perú tiene 9 millones de pobres, tiene más de 1,5 millones de muy pobres. Tenemos un presupuesto que no alcanzan, tenemos uno de los presupuestos más bajos de Latinoamérica. 50.000 millones de dólares es el presupuesto del Perú. Chile tiene 80.000, Colombia tiene 90.000, ni hablemos de Argentina que está en recesión. Solo 14 soles de cada 100 soles de los que se producen en el Perú, por cada 100 soles que se producen en el Perú, solo se tributa 14 soles. ¿Cómo podemos atender los problemas de salud, de educación? ¿Cómo podemos construir escuelas? ¿Cómo podemos reformar el sistema de salud? ¿Cómo podemos mejorar a nuestras Fuerzas Armadas que están en un estado de inopia? ¿Cómo podemos mejorar a nuestras fuerzas policiales si no tenemos un presupuesto que sea convergencia de que todos tributen? Por supuesto que hay que hacer una reforma para que no solamente tributen las grandes empresas, sino todos, y mejorarlo. Pero... Es ahí donde está el meollo del asunto y de la solución. Porque yo soy de los que creo que justamente el problema es ese. O sea, si en un país donde, que este no es un país de industriales, el Perú no es un país de empresarios, el Perú es un país de emprendedor. ¿Quién es el emprendedor? El pequeño, el micro, ¿no? El que paga impuestos porque incluso tiene RUC, pero no puede pagarse su seguro social para atenderse en el seguro. ¿Por qué? Entonces, no se puede tocar la legislación laboral donde menos de 3, o sea, 27, 28% de cada 10 peruanos tiene una planilla formal. ¿Por qué? Porque te saltan los sindicatos de las grandes empresas y los sindicatos de las entidades públicas. Los sindicatos de las entidades públicas y los trabajadores del sector público en general son 2 de esos 3 peruanos que sí están formalizados. Entonces, cuando querramos formalizar, siempre diré, desde mi humilde punto de vista, doctor,
que empecemos por el tema laboral. Es frustrante que alguien quien trabaja a veces más de 8 horas diarias para generar su propia subsistencia, el día que se enferma, tenga que ir en desmedro de su capital a atenderse a un médico porque salud no lo va a atender. Y si paga salud, se va a descapitalizar o no va a lograr sostener el pago de salud y el pago de todos los tributos que tiene que hacer para poder crecer. Entonces, es ahí donde el Estado tiene que encontrar el justo medio para que la base de contribuyentes se incremente, pero teniendo en consideración que hay alguien que no te va a poder pagar impuesto a la renta de 30% desde el primer día que empezó a trabajar, ¿no? Totalmente. Y salir de que el IGB, en eso concuerdo, es un IGB bastante alto, que es un impuesto que lo pagan los más pobres, sí, termine siendo el impuesto en el cual se sostiene el principal impuesto del país cuando debería ser la renta. La renta. Exacto. Pequeña, no necesitamos Entonces, esa es la mejor foto de que somos un país que no ha encontrado la fórmula, sea economía informal, economía popular, como quieran llamarle. Pero tengo claro que la fórmula todavía no la hemos encontrado y en ese camino deberíamos estar. Y deberíamos de tener gobernantes que nos digan cómo poder salir, o proyectos de gobernantes que nos digan cómo salir, a pesar de las dictaduras sindicales. Y hemos visto como en la Defensoría de la Nación, a una trabajadora que era la jefa del sindicato, ha salido porque se le ha terminado su contrato y están pidiendo que se quede. Eso de ahí es dictadura sindical. Así es. Doctor Cáceres, ha sido realmente muy interesante tenerlo en el set, espero que no sea la única oportunidad y tenerlo en una nueva visita ya el 2024. Es interesante conocer la opinión de políticos activos, con ideas claras, y de mi parte agradecerle a todo el público de Fuego Político por Sintonía TV que nos ha seguido este año y el próximo año ya renovamos con producción el escenario y tenemos garantizado un año más junto a ustedes. Que Dios los bendiga, que venga prosperidad y bendiciones para toda su familia. Soy Pablo Rioja y los espero en una nueva edición de Fuego Político por Sintonía TV, el canal que crece porque usted lo merece. Muchísimas gracias.